con Dios. Iniciamos entonces en Isaías 53 y nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo que le deseamos, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién le contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y es que este pasaje, miren, en Isaías 53 nos da una narración de lo que el Señor Jesús iba a pasar en su llegada a la tierra. 700 años antes, me decía Ricky antes de arrancar el programa. Y es que en el Salmo 22 nosotros también tenemos una radiografía de esa cruz, y en el capítulo 53 de Isaías tenemos una fotografía. En una tenemos una radiografía, en esta tenemos una fotografía. Y estos dos pasajes cuentan más a detalle cosas que los 4 evangelios no revelan con esa calidad de narrativa que hoy vamos a estar hablando. Y es que si uno examina cuidadosamente los evangelios, podrá descubrir que ahí se mencionan algunas cosas que tienen poca conexión con la crucifixión de Jesús. Narra qué fue lo que sucedió, pero la verdadera esencia del por qué Jesús murió no deja de pasar por alto esa sujeción, una limitación reverente y, por supuesto, el verdadero objetivo por lo que vino, y que fue para salvación de cada uno de nosotros. Este capítulo 53 de Isaías forma parte de un esquema que los teólogos han llamado cánticos del siervo sufriente, que describen a un siervo de Dios que sufre, que es rechazado y que muere por los pecados de otros. Hoy podríamos hablar, miren, de tantas cosas, pero a lo que queremos concentrarnos hoy es que estamos apreciando nosotros ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. De qué manera Él nos tocó, nos llamó y hoy nos hizo sus hijos por ese sacrificio que Él realizó en algún momento y que bajo ninguna circunstancia nos lo merecíamos. Nos merecíamos la muerte, de eso hablábamos la semana pasada. Nos merecíamos cualquier otra cosa, menos este regalo de la gracia. Y aquí uno de los escritores, el libro de Isaías, y David en el Salmo 22, hablan de esto de esa forma tan poética y posiblemente sangrienta, pero que nos llama a la reflexión de saber de que hay un verdadero amor que Él tiene por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Rubén, pareciera que al principio de este capítulo no se está hablando de Jesús, porque nosotros que le conocemos y que conocemos el mensaje de salvación, hablamos, o yo lo hago así personalmente, hablo de mi Jesús como o sea, alguien tan especial que incluso yo me imagino a Jesús guapo, o sea, grandote, ¿verdad? Y cuando yo leo Isaías 53, que dice que ni siquiera había hermosura en él, o sea, vemos como que
no sé, en vez de ponerle adjetivos bonitos, le pone adjetivos que no son tan bonitos, pero en realidad está describiendo la historia de Jesús, que nació en un lugar en donde era una tierra árida, seca. Y entonces podríamos decir, ¿qué va a pasar aquí en esta tierra árida? Y saben, cuando tal vez nosotros a veces vemos a una persona y decimos, pero es que yo le prediqué a esta persona y ¿qué puede? O sea, ya no le voy a predicar, pues ya no. Y saben, cuando vemos esto, a mí me invita a seguir predicando de Jesús. Yo no sé cuándo la persona se va a acercar a él, pero yo voy a hacer mi parte, porque tal vez es una tierra árida, en donde yo puedo decir, ahí no van a hacer nada bueno, pero en Dios sí pueden hacer algo bueno ahí, porque estamos viendo que Jesús nació en una tierra en donde no salía nada bueno. Incluso él dijo, ¿verdad? De ahí no sale nada bueno. Y dice después, le vamos a ver sin atractivo. Y en estos tiempos, queridos amigos, a veces queremos presentar el evangelio de tal manera o disfrazarlo para que las personas digan, entonces sí te voy a comprar el producto, ¿verdad? Entonces lo disfrazamos de tal manera y no lo tenemos que hacer así. Simplemente tenemos que contar la esencia de lo que nosotros hemos vivido y cómo hemos sido transformados y cómo el evangelio, cómo Cristo ha hecho esa redención en nuestro corazón, y entonces la gente lo va a ver tal vez no tan atractivo en ese momento para ellos, pero de la manera que nosotros hablemos de Jesús, no lo tenemos que disfrazar, ¿verdad? Ofrecerle, por ejemplo, a la gente, si aceptas a Jesús en tu corazón, si lo recibís en tu corazón, vas a ser feliz para siempre. Porque probablemente no, porque probablemente venga aflicción y vengan pruebas y la gente nos va a decir, me vendieron un evangelio chueco, que a mí no me funciona. Pero saben, Jesús nos vino a dar ese ejemplo y después empieza a contar y a describir esa obra salvadora de Jesús, que Él pagó el precio por nuestra paz, sobre Él fue llevada nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestro dolor. Y entonces ahí sí le podemos decir a la gente, probablemente no vas a vivir una vida de color de rosa, ¿verdad? No te quiero vender un evangelio así, pero sí te quiero vender un evangelio en el que Jesús va a ser tu salvador. No vas a estar solo, no te vas a sentir solo nunca más. Y sobre Él puedes tú echar toda tu ansiedad, puedes echar todos tus pecados. Él pagó por el precio de tu paz. Por sus llagas fuiste sanado. Y entonces que estas personas entren a ese nuevo nivel de vida en Cristo Jesús. Wow. Qué lindo, Carlos. Sí, qué bonito, ¿verdad? Sí. Y cuando uno ve pasajes como estos, como dijiste, es una fotografía de la muerte de Jesús, de la crucifixión. Yo pienso que estamos en una época muy cercana, ¿verdad? Viene Semana Santa, que la gente se dedica a pensar en eso y que podemos aprovechar culturalmente para reflexionar, ¿verdad? Ajá, a reflexionar. Y me gusta lo que hiciste, ¿verdad? Dijiste en los evangelios se narran hechos, ¿verdad? Cosas, pero aquí hay una fotografía porque lo que es como mirarlo más de lejos, ¿verdad? Así es. Y es parte del tema que tenemos hoy, que hay narrativas y hay proposiciones, ¿verdad? Pero hay una canción que se llama Él vive, de Miguel Casinas, 1995. Solo vos y yo nos vamos a recordar. Pero fíjense que es bien interesante porque él precisamente narra la crucifixión desde el punto de vista del soldado romano, ¿verdad? Y dice, ¿qué estará pasando, verdad? Y eso es el poder de las historias, que cuando uno lee aquí, uno se puede identificar. Porque, y voy a decir algo personal, a veces cuando yo veía las cosas que se hacían en Semana Santa, decía, ay, la gente llorando por Jesús y Jesús resucitó, ¿verdad? Pero a veces no había entendido yo también que hasta que no entendemos el dolor y la consecuencia del pecado, uno tampoco no logra valorar el sacrificio que hizo Jesús por uno. Entonces después cambié un poquito de idea. Sí, de alguna manera hay que ver también ese dolor. Obviamente no nos vamos a quedar llorando, pero porque Jesús resucitó, porque Él venció, es algo alegre, pero sí entender que ese dolor fue por causa mía también, ¿verdad? Por el pecado que yo cometí, y por eso es que yo tengo necesidad de ese sacrificio del Señor. Y en esa canción decía, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, ¿verdad? Tú decidiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Entonces, cuando uno llega a entender que es por amor a mí, ¿verdad? Y el asunto es que es personal, porque Él murió por todos, pero Él murió por mí, ¿verdad? Creo que cuando uno logra entender eso, uno dice, sí, gracias, Señor, ¿verdad? Gracias porque me amaste, gracias porque veniste por mí. Y creo que este es uno de los pasajes que nos puede ayudar
en tener esa convicción, ¿verdad? Y yo te quiero decir a ti que nos escuchas que Jesús vino a morir por ti. Hace algún tiempo quisiera compartir esto más, que en un momento alguien me dijo, piensa que el Señor, si solo tú hubieras decidido seguir al Señor, Él de todos modos hubiera venido. Y yo en mi reflexión de esto, de entender, dije yo, ay, si fuera solo por mí, tal vez no hubiera venido. Eso fue lo que me salió, ¿verdad? Pero después sentir el amor del Señor, porque creo que es eso, es sentir el amor del Señor, no solamente escuchar y que Él vino por mí, creo que puede ser algo diferente en cómo nosotros podemos reaccionar cuando tenemos esa convicción. Es lindo, la verdad es que es un pasaje hermoso y cuando nosotros hablamos acerca de que es una profecía de lo que iba a suceder 700 años después con el sacrificio de Jesús, podría ser que algunos que si no están familiarizados con la Biblia dirían así como, pero será cierto que puede ser una profecía, ¿verdad? O puede ser casualidad. Pero cuando uno piensa en este pasaje, a mí me gusta muchísimo recordar lo que sucede y ustedes después léalo ahí en Hechos capítulo 8. Hay una historia genial. Para mí es una de las historias más lindas que presenta la Biblia. Y es que a Felipe el Espíritu Santo lo lleva para hablar con un funcionario etíope. Era un eunuco que él iba, ¿verdad? En su carroza, iba muy bien acompañado, muy bien cuidado. Y él iba leyendo, la Biblia nos narra que él iba leyendo exactamente Isaías 53. Y cuando se presenta a Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y esa es una de las cosas que a mí más me gustan. Él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Así como diciendo, o sea, así como aquí solo voy leyendo. ¿Cómo es posible? Pues si nadie me... Entonces viene Felipe y es lindo porque lo que hace es explicarle literalmente lo que estaba sucediendo. Y cuando le explica lo que estaba pasando, le dice, pero dime, ¿eso lo escribió? O sea, ¿por él o por alguien más? Es de alguien más que le está hablando. Entonces él le habla de Jesús. O sea, sí es una profecía que habla de Jesús y cuando Él le presenta este mensaje de ese sufrimiento, del sacrificio tan completo que Jesús hizo por nosotros, Él entonces conoce a Jesús en ese momento y le dice, incluso, ahí hay agua, ¿será que, o sea, me puedo bautizar? Y bueno, Felipe entonces lo acompaña, lo bautiza, pero lo importante es entender que cuando nosotros podemos descubrir realmente lo que significa este sacrificio de Jesús, que es un sacrificio tan completo. Miren, a veces nosotros, Carol decía hace un momento, a veces queremos abaratar, lo digo con mucho cuidado, el sacrificio. Y es como, venga, tranquilo, hombre, si con esto todo se le arregla. Y vendemos el sacrificio de Jesús como algo, ¿verdad? Es como, y a mí incluso me molesta mucho cuando es así como, es gratuito. Sí, gratuito para mí. Pero a Jesús le costó hasta la última gota de su sangre. Él estuvo dispuesto a morir por nosotros y no solo para tenerlo ahí como un amuleto de buena suerte o como alguien al quien vamos cuando necesitamos, sino que aquí se nos presenta un sacrificio que habla que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. No solo quitó el pecado, que ya es algo impresionante porque Él vino a sustituirnos a nosotros por el pecado que habíamos cometido. Dice que Él llevó nuestras rebeliones. Y cuando nosotros pensamos en todo eso es impresionante porque lo que hizo fue eso, es acercarnos de regreso al Padre. El pecado nos había separado, Él abre ese camino para poder llegar de nuevo al Padre. Cuando habla acerca de rebelión, llevó incluso la desobediencia que nosotros, la que tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Esa desobediencia. Cuando habla acerca de la transgresión es volvernos a poner en armonía, ¿verdad? Con Dios y con nosotros y con nuestros hermanos. Es impresionante el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Entonces, entender lo que significa creo que es lo que hace la diferencia entre solo saber que Jesús existió o recibirlo verdaderamente como nuestro Salvador y estar tan agradecido de saber que estuvo dispuesto a sufrir esto ustedes. O sea, es eso. No es, como decía ahorita, no es para quedarnos solo con la tristeza, pero sí hay que entender lo que Él sufrió. Es que si no lo entendemos, entonces es como, ay, sí, ¿verdad? Ya ni modo, como era Dios. Es impresionante. Fíjense que hoy en la mañana yo meditaba y decía, hay personas que tal vez murieron o han muerto con sufrimiento igual o peor, incluso físicamente que Jesús. Pero ¿saben qué es lo que hace toda la diferencia? Es que Él no tendría que haberlo sufrido. Él sí tenía una opción. Cuando a alguien lo agarran y lo torturan y puede morir de una forma espantosa, es horrible, pero no tenía opción. Pero Jesús sí tenía opción. Y Él estuvo dispuesto a poner su vida. Y por eso dice, a mí nadie me quita mi vida. Yo estoy dispuesto a ponerla por ustedes. Y eso es lo que hace toda la diferencia con su sacrificio. Y yo solo quería comentar que cuando nosotros entendemos, como dice Ricky, esto, y lo leemos nuevamente con esa mentalidad de voy a
quiero entender qué fue lo que hizo Jesús por mí. Y quiero evaluar mi vida hoy, lo que yo estoy viviendo, de acuerdo a lo que Jesús compró para mí. ¿Y saben cómo es? Como que alguien nos pase a vivir a una mansión y no la disfrutemos con una refrigeradora llena de comida y que nos estemos muriendo de hambre. Con una alacena donde podemos tener todo lo que necesitamos, pero no lo usamos. Y cuando nosotros leemos esta parte de la Biblia y evaluamos nuestra vida, debería ser congruente. Deberíamos nosotros, entonces, y cuando yo, fíjense que padezco algo, yo digo, Señor, si tú pagaste por mis enfermedades, dice tu palabra que por tus llagas yo fui sanado, yo fui curado. Entonces, ¿por qué estoy padeciendo esto? ¿Será que mi vida está teniendo congruencia? Hay algo que no está pasando. Porque si nosotros leemos y dice... angustiado al afligido, no abre su boca como cordero, fue llevado al matadero. Ese es el 7, ¿verdad? Ese es el 7. Ese lo tenía yo acá. Ahí. Y entonces, ¿por qué? Porque el precio de mi paz, Él la pagó. Entonces, si hoy no estoy viviendo en paz, quiere decir que no estoy disfrutando de ese sacrificio en su totalidad. Entonces debo entrar en ese estado de, Señor, quiero disfrutar, porque no fue algo sencillo, fue algo muy costoso. Que si algo es costoso, lo valoramos más. Lo queremos, aquellos perfumitos, ¿verdad? Ustedes que, ¿verdad? Pero no queremos que se nos desperdicie, que se nos caiga. Es usarlo hasta que se acabe el botecito. Y yo siento que el sacrificio de Jesús es algo así. Él quitó nuestra vergüenza, quitó nuestra maldad, nos acercó nuevamente al Padre. Si hoy no estamos teniendo una relación cercana con el Padre, creyendo que Él es nuestro papá, que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, hay algo que no hemos entendido el sacrificio de Jesús. Hay algo que Él compró para nosotros, que Él pagó para nosotros, que nosotros no estamos aprovechando. Entonces, querido amigo, quiero invitarte hoy a que evalúes tu vida. Tal vez no hay paz, hoy estás viviendo en una época sin paz, estás viviendo con mucha enfermedad, estás viviendo con mucha aflicción, con mucha vergüenza, culpa. Yo quiero invitarte a que te acerques nuevamente a Jesús si tú ya le has recibido en tu corazón. Y si tú aún no le has recibido en tu corazón, yo quiero decirte que no hay pecado tan grande por el cual Jesús no haya pagado. Su sangre fue suficiente y fue una vez y para siempre. Entonces Él puede quitar tu pecado, pero tú debes de rendirte a Él, abrirle las puertas de tu corazón, dejar que Él entre y que Él sea no solamente tu salvador, salvador de tus pecados, salvador de tu enfermedad, salvador de toda tu vergüenza y tu culpa, sino también tu Señor, aquel que va a regir tus decisiones de ahora en adelante, aquel que te va a decir qué hacer, aquel que te va a dar instrucciones de ahora en adelante, porque entonces va a ser tu Señor y tu Salvador. Y queremos hoy invitarte a que tú puedas entrar a esta familia espiritual en donde valoramos, donde apreciamos y donde queremos vivir cada día más dentro de ese sacrificio que Jesús pagó por nosotros. Y es que debemos, como dice Carol, aquilatar ese sacrificio y recordar de que esto fue hecho porque Él está ocupando un lugar que me correspondía a mí, ¿verdad? Él no había hecho absolutamente nada malo, él era santo, era sin culpa, era inocente, era puro, era limpio y se había separado de los pecadores. ¿Para qué? Para convertirse en uno de ellos, para recibir ese castigo. ¿Para qué? Para darnos a nosotros la salvación que hoy día disfrutamos y que está al alcance de cada uno de los que estamos en este lugar y que está ahí donde en su trabajo, qué sé yo, camino a sus actividades diarias o entrando al colegio o qué sé yo, saliendo de un turno. Pero para cada uno de nosotros el Señor hizo ese sacrificio. Ricky, yo quisiera pedirte que hoy pudiéramos orar junto con nuestra audiencia y que pudiéramos aquilatar ese sacrificio de verdad. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú abriste el camino. Gracias, Jesús, porque cuando nosotros leemos esa obra maravillosa que tú completaste en el sacrificio de la cruz, nosotros podemos venir hoy entonces y entender que tú abriste ese camino y ahora nosotros podemos entrar confiadamente a la misma presencia de Dios Padre. Gracias porque tú lo hiciste por nosotros y hoy, Jesús, nosotros recibimos y aceptamos ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Recibimos esa amnistía que tú nos otorgas y nosotros hoy venimos y rendimos nuestra vida delante de ti, rendimos todo lo que nosotros somos y rendimos ese pecado y te lo entregamos a ti. Gracias porque tú estuviste dispuesto y estás dispuesto a tomar nuestro lugar y a sustituirnos a nosotros, pagando lo que nosotros tendríamos que haber pagado. Así que Jesús, hoy estamos muy agradecidos contigo y te pedimos que nos ayudes a vivir una vida en relación contigo, en relación con el Padre y en relación con el Espíritu Santo.
Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué buenísimo primer segmento en este tiempo hablando sobre el poder de las palabras y la narrativa divina. Le pido que no se pierda porque vamos a seguir hablando acerca de esto de la mano de John Piper y Justin Taylor con su libro El poder de las palabras. Así que no se pierda, esto es Vaya con Dios. Dios nos dio el don de hablar para reflejar su verdad. Es hora de comunicar con intención para transformar y edificar con el poder de las palabras. Y nos vamos entonces a esta parte del libro que lo narra Daniel Taylor y es la fe forjada en la historia. Y nos dice Daniel Taylor, Dios le cuenta una historia al mundo. Comienza en la eternidad pasada y se extiende hasta la eternidad futura. Este relato tuvo su punto culminante hace 2000 años, cuando Dios entró en su creación de un modo nuevo. ¿Podría alcanzar su conclusión temporal hoy o dentro de 5000 años? El tema del relato es Shalom. Todas las cosas en el lugar de su creación y haciendo aquello para lo que fueron creadas en una relación amorosa con su Creador. Y maravillosa gracia. Esta es una historia en la cual Dios nos invita a usted y a mí a participar. Los seres humanos somos criaturas formadas por historias. Hemos nacido en medio de historias, fuimos creados entre historias y vivimos y morimos rodeados de historias. Cada vez que tenemos que responder a la gran pregunta, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debería hacer? ¿Qué me sucederá cuando muera? Contamos una historia. La historia fundamental es la historia del amor de Dios por su creación y todas las demás historias deben ser comparadas con ella. La mejor y más sencilla manera de concebir la fe y de tener una vida de fe es como un relato en el cual usted tiene un rol. Su tarea en la vida es ser un personaje en la mayor historia que se haya contado. Para eso fue usted creado. Si la fe le fuera principalmente una idea, el intelecto por sí solo bastaría para abordarla. Pero como se trata de una vida que debe ser vivida, necesitamos el relato. La historia, como la vida, involucra todo lo que somos: mente, emociones, espíritu, cuerpo. La fe nos llama a vivir de una manera, no solamente a pensar de cierto modo. No es ninguna sorpresa. Entonces, que el registro central de la fe en la historia humana se abra con una firma histórica inequívoca: en el principio. Ahora, permítame contarle un relato de mi vida, dice el autor. Mis primeros recuerdos de películas tuvieron lugar en autocines. Fue en un autocine en los años 50 en Santa Bárbara, California, a las afueras del aeropuerto, donde fui testigo por primera vez de la apertura del Mar Rojo. No piense que puedo entender la apertura del Mar Rojo hasta que la haya visto a través de los ojos de un niño de 9 años en una enorme pantalla exterior, al otro lado del parabrisas de un auto, sosteniendo un plato de palomitas de maíz untadas con mantequilla. Y es que esto, yo recuerdo que a todos los que, bueno, por lo menos cuando era muy niño y ya adolescente, nos ponían esto en la Semana Santa, ¿se recuerdan? Era lo único que había en la programación de TV Nacional. Los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de eso? Aquel autor continúa diciendo, Charlton Heston, quien interpretaba a Moisés, se puso de pie sobre aquella roca junto a Edward Robinson, el jefe supervisor de los hebreos, quien les susurraba al oído que el ejército egipcio se aproximaba. Heston dijo algo sobre el poder del Señor, levantó su cayado y las aguas parecieron hervir durante un momento y luego se separaron en paredes altísimas a ambos lados de una franja de tierra firme. Entonces, la nación de Israel marchó directamente por en medio del mar. Esta escena fue suficiente para hacerme dejar de masticar las palomitas de maíz y comenzar a masticar la idea de que Dios era Dios y que cuando Él quería podía hacer cosas maravillosas. Compare aquella experiencia con presentarle a Dios a un niño de 9 años con la siguiente proposición. Dios es poderoso. Ciertamente es verdad. Yo no discreparía en nada, ni entonces ni ahora. Pero, sin embargo, no es algo que me haría dejar de masticar mis palomitas de maíz. Dios es poderoso. Es una proposición, una declaración abstracta de un hecho.
evoca una evaluación intelectual, verdadera o falsa. Nos dice algo importante, pero de un modo muy limitado. Un relato lo expone mejor, da forma perceptible al hecho de que Dios es poderoso e involucra no solamente nuestro intelecto, sino a toda nuestra persona. Cuando vi aquellas aguas dividirse, lo sentí en el estómago, así como en el cerebro. Mi aliento se entrecortó y mi pulso se aceleró un poco. No estaba solamente viendo algo, mucho menos pensándolo. Estaba experimentando algo. Me hallaba en aquel momento en medio de un relato. De hecho, era en medio del mar, de pie junto a esos judíos asustados, observando un milagro. Y fue literalmente imponente. Los relatos y las historias son idea de Dios. Él es quien creó el relato, la forma de la historia, y a nosotros como criaturas formadas por historias. Ha escogido el relato como el modo primario de presentarse a su creación. La Biblia no contiene simplemente relatos, refleja la decisión de Dios de usar la forma narrativa como el medio principal para contarnos acerca de Él y de cómo estar en una relación correcta con Él. Es también la forma que el Señor ha decidido utilizar para preservar ese conocimiento por muchas generaciones. Considere, por ejemplo, en el libro de Josué, el relato de un segundo cruce milagroso de aguas en el Antiguo Testamento. No es tan famoso como el cruce del Mar Rojo en Egipto, 40 años antes, pero es igualmente instructivo. Es el cruce del río Jordán hacia la tierra prometida. Moisés ha muerto y la nación de Israel está ahora bajo el liderazgo de Josué. Ellos llegan al río y lo encuentran en su etapa de mayor crecida. ¿Cómo van a atravesarlo? Dios le dice a Josué que haga que los sacerdotes que llevan el arca del pacto den unos pasos adentro del río. Cuando lo hacen, el río deja de fluir y ellos permanecen de pie en medio del lecho mientras la nación entera cruza. Cuando todos han cruzado, Dios hace una cosa interesante. Le dice a Josué que designe a una persona de cada tribu para que vuelva al lecho del río donde están los sacerdotes y cada uno recoja una piedra. Deben hacer un monumento con estas piedras del otro lado, que servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Y eso lo dice Josué 4, del 6 al 7. Este es un pasaje acerca de la importancia de la memoria y de contar historias. La nación de Israel tenía un problema de olvidos. Los profetas, que eran principalmente personas que contaban relatos, siempre les decían que recordaran las historias del pasado, porque eran la llave para el presente y el futuro. Cuando Israel traía a memoria los relatos que les recordaban quiénes eran, de dónde venían y quién era su Dios, prosperaban. Cuando dejaban de contar los relatos, ya no entendían quiénes eran y daban lugar al desastre. Y lo mismo sucede con nosotros hoy. Por eso Josué ordenó que cada una de las tribus de Israel contribuyera con una roca para conmemorar la provisión de Dios al guiarlos a través del río Jordán. El monumento de rocas en medio de ellos es un relato en sí mismo. Esto provocaría que los niños de la siguiente generación preguntasen, ¿por qué están estas piedras aquí? Esa pregunta apuntará a la historia y una nueva generación entenderá el poder de Dios. Y es que aquí John Piper y Justin Taylor en esta narración lo que nos están dando es la importancia de una buena historia. Fíjense que yo a mis hijos les contaba esto y ustedes recordarán, bueno, la historia de los 10 mandamientos, esa película del que hace el autor mención es de 1956, hace 70 años fue esa película. Y yo recuerdo cuando la miraba con mis piernas entrelazadas y pegada a un televisor en blanco y negro. Sí, era blanco y negro, por si antes así mirábamos la televisión. Esa nosotros. edad tengo. Esa edad tengo, así es. ¿Y saben qué es lo que sucede? Crea en nosotros una memoria que hasta hoy día recuerdo incluso las palabras de cuando abre el Mar Rojo en ese momento, Moisés, ¿verdad? Y el autor lo que nos lleva es a tener esa memoria que nos hace recordar cada evento, porque las historias enriquecen nuestra vida. Dios cuenta esta gran historia que abarca desde la eternidad pasada hacia la futura, centrada en esa restauración de la creación y la armonía
con nuestro Creador. Los seres humanos somos parte de esa gran historia y nuestra fe se vive al asumir un rol dentro de esa historia y no solo al crear y creer ideas abstractas. Por eso la Biblia usa relatos como método principal de una revelación, porque involucran tres aspectos: mente, emociones y espíritu. Y esto nos hacen que nuestro intelecto tenga esa conexión. Y por eso es que el autor lo hace de esta manera, ¿verdad? Sí. Y miren cómo Dios en cada historia de la Biblia revela su corazón, revela su carácter. A mí me encanta leer la historia de Josué y cómo inicia. Dios le dice: sé fuerte, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo todos los días y voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Y así inicia la historia de Josué en este liderazgo en el que venía abajo de Moisés aprendiendo y ahora le tocaba a él. Y entonces irrumpe Dios en su vida bendiciéndolo para esta nueva etapa. Y entonces veo el corazón de Dios, de Padre, diciendo: lo vas a hacer, yo voy a estar contigo, pero tu tarea es esforzarte y ser valiente. Y en cada relato podemos ver el corazón de Dios. Yo quiero invitarte, querido amigo, a que tú cuentes tus historias, tus encuentros con Dios a tus hijos. Amén. Y me encanta porque Josué, cuando pasan el río Jordán, le dice Dios: ve a traer a cada uno de las tribus y van a buscar una piedra y la van a poner ahí, no como un ídolo ante el cual adorar, ¿verdad? Sino que sea una remembranza y que cuando los hijos o las próximas generaciones pregunten: ¿y qué hacen esas 12 piedras ahí?, sea una oportunidad para ustedes de contar lo que yo hice en sus vidas. Y fíjense ustedes que este fin de semana celebramos los 49 años de matrimonio de mis papás. ¡Ay, qué lindo! Imagínense, ya solo un año para que ellos lleguen a los 50 años de matrimonio. Y honestamente, como hijos hemos visto que no ha sido fácil ustedes, que han habido temporadas muy fuertes, muy duras, pero también han habido temporadas muy lindas. Pero los hemos visto y yo les escribí a ellos que ellos se dieron el sí un día hace 49 años y los hemos visto en las buenas y en las malas seguirse diciendo sí. Y yo recuerdo que ellos nos contaban, por ejemplo, cómo 4 meses antes de casarse ellos recibieron a Jesús en su corazón, y de eso es que nosotros nacimos en un hogar cristiano. Oímos la historia de cómo iniciaron su empresa, cómo en el comedor mi papá cortaba la tela en la mesa del comedor, mi mamá cosía, y fuimos escuchando esas historias de cómo Dios les habló, ellos le creyeron a Dios y ellos empezaron a caminar por fe. Entonces hoy para mí es mucho más fácil creer en el Dios de los milagros, creer en el Dios de los imposibles, porque tuve padres que me contaban sus historias y de cómo ellos oían a Dios, también cómo se equivocaban, los vi cometer errores, pero también los vi arrepentirse. Entonces, queridos amigos, hoy tienes una gran oportunidad y no te estoy invitando a que tomes algo y que lo lleves a tu casa como un ídolo, sino que cada vez que tú tengas una victoria con Dios, que tengas alguna historia con Dios, pongas algo que te recuerde que Dios hizo eso en tu vida, y que cuando tus hijos pregunten: papá, ¿y por qué tenemos esta foto aquí? Y que tú aproveches esta oportunidad para contar del carácter de Dios, de cómo Dios te habló, de cómo tal vez tú estabas en un momento de incertidumbre, pero le creíste a Dios y Él te hizo caminar tal vez sobre las aguas o abrir ese mar que veías casi imposible de pasar. Definitivamente. Y cuando yo leí esto ayer, ¿verdad? Decía, bueno, ¿y cómo lo interpreto para mí, verdad? Porque una cosa es entender que Dios nos ha hablado de dos maneras, decían ahí, ¿verdad? Una es dándonos los principios y otra es contándonos una historia para que se nos graben las cosas, ¿verdad? Y si Dios lo hizo así, la primera aplicación que yo vi es, dije yo tengo que aprender a contar historias. Por mi modo de ser, los que me conocen, y yo sé que la audiencia ya nos conoce un poco, yo soy un poco así como más frío, ¿verdad? Y a veces me gusta decir directa las cosas y sin darle tanta vuelta. Y para mí una primera implicación, dije, no, yo tengo que aprender a contar las historias, porque cuando uno da el ejemplo, se graban mejor las cosas, pensando, como vos decías, tengo que enseñarles a mis hijos, ¿verdad? Pero, ¿saben? Después pensé algo diferente. Y es que el asunto es que mi vida es como una historia, lo que estaba diciendo ahorita Carol, ¿verdad? Y su vida es una historia importante, como cuando vamos a ver a la película, ¿verdad? Y me recordé de todas las enseñanzas que tenemos de Salvaje de Corazón, porque ¿quién es usted en la película de su vida, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Porque a veces nos sentimos como, decía un amigo, como esa bola de heno que pasa cuando están los dos principales de la película y pasa una bola de heno que la empuja el viento.
Y a veces nosotros llegamos a sentirnos como que somos la bola de heno en la película en vez de sentir que somos el personaje principal. Sí. Pero lo que yo entiendo también es que esa manera de contar las historias que la Biblia tiene, finalmente no es solo de contarnos las historias, sino que Dios se presenta a nosotros de una manera en que Él es el cambio radical en nuestra vida y nosotros podemos ser el héroe de nuestra vida. Es como aquellas películas donde aparece alguien que no se sabe quién es y despreciado, pero de repente resulta ser el héroe y resulta que es el hijo del superhéroe y cuando resulta finalmente. Y yo creo que finalmente en nuestra vida, algún momento ese es como el descubrimiento para mí, o sea que yo soy el hijo de Dios, o sea que yo puedo hacer diferencia en las cosas que hago. Usted puede hacer la diferencia en su trabajo, usted puede hacer la diferencia en una familia, usted puede llevar la provisión, usted puede llevarla. Cuando uno se da cuenta de eso, la vida es más emocionante. La vida empieza a decir uno, wow, ¿verdad? Yo quiero eso. Y eso es lo que el Señor hace. Y la manera de presentarnos es que nos lo presenta como una historia, primero, una historia de alguien que vino, una historia donde yo soy el que puedo responder. Y ahí es donde entra lo que leímos antes de Isaías 53. Él vino para que yo pasara de ser bola de heno. Esa bola de heno, ¿verdad? Ese niño de una película de un niño que resulta ser pues, el príncipe, a ser ese hijo de Dios, y esa es la persona que Él nos llamó a ser. Así que esto de las historias es más profundo que solamente entender que hay dos formas de comunicar, ¿verdad? Sino que nosotros mismos podemos vivir esa vida. Y es lindo, y el autor nos hacía recordar de cómo comienza la Biblia. Cuando nosotros nos vamos al principio de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, comienza así, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio comienza una narración. Y no es para que entonces nosotros lo tomemos de manera equivocada creyendo que es como una historieta. No, es una historia. Y cuando a nosotros se nos narra una historia, primero que todo se nos queda más fácil. Además de todo entendemos realmente lo que está sucediendo alrededor. No solo un mensaje concreto, sino que lo que está sucediendo. Y fíjense que creo que Carol decía hace un momento lo importante que es que nosotros podamos presentar este mensaje, esta gran historia, pero desde la perspectiva correcta, y es conocer a Dios primero, conocer su carácter. Fíjense que leyendo un poco acerca de cosmovisión, me impresionó porque nosotros como cristianos muchas veces presentamos el mensaje de salvación, pero lo presentamos como a la mitad de la historia. Y eso lo presentamos, y lo digo con todo respeto, porque Juan 3:16 nos habla acerca de cómo Dios en su amor dio, ¿verdad?, en sacrificio a su Hijo Jesús para que nosotros no nos perdiéramos, sino que pudiéramos tener vida eterna. Y eso es genial, y es una de las escrituras más citadas, ¿verdad?, hasta el día de hoy. Pero si nosotros no entendemos el carácter de Dios y lo que estaba sucediendo detrás de la historia, puede ser que no entendamos lo que significa ese sacrificio, lo que significa ese regalo. Entonces, pero cuando yo conozco a un Dios que es justo, a un Dios que tenía que proveer esa salvación a través de Jesús, porque si no, porque Él es justo, yo estaría hoy destinado a una muerte eterna. Entonces, cuando yo entiendo ese carácter de Dios y veo lo que sucedió en Juan 3:16, digo, ¡hala, qué impresionante! Y cobra otro sentido. Entonces, entender que de verdad es una narración y es una historia y es la manera en la que nosotros debemos presentarlo, ¿verdad? Por eso recordaba yo muchísimo lo que sucedió, que regrese en Hechos 8, de cómo este eunuco le dice a Felipe, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Y Felipe no se puso a hacer una exégesis teológica de lo que estaba sucediendo. Le explicó de una manera natural lo que había sucedido, y entonces el eunuco de manera natural quería conocer a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Y es que recuerden que la fe es una historia vivida. La fe no solo es un conjunto de ideas. Dios eligió estos relatos para revelarse, y esto nos transforma a nosotros integralmente, y esto se va transmitiendo de generación a generación. Y yo no quiero pasar ese tiempo sin leer lo que dice Deuteronomio 6.
Cuando habla del Shema, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estas historias, ¿verdad?, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. ¿Para qué? Para recordarnos esa historia de amor, esta historia de esperanza que nos llevó de padecer algo que nos tocaba, por el gran amor de Dios, ser nosotros salvos a través de ese sacrificio. Así que, Huguito, yo quería pedirte hoy si podrías orar, por favor, junto con la audiencia y saber de que el Señor está con nosotros en cada momento y somos parte de esa gran historia. ¿Ok? Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú te has revelado a nosotros, Señor, a través de estas historias, Señor, historia de amor para con nosotros, historia de sacrificio para nosotros, Señor. Hoy queremos responder diciéndote, Señor, que nosotros queremos también amarte, que nosotros queremos también servirte y ser parte de esa gran historia, Señor, la gran historia tuya, de tal manera que nosotros podamos cumplir nuestro propósito, Señor, en tu gran historia y hacer así, Señor, nuestra vida valiosa, nuestra historia valiosa para ti, Señor. Hoy te pedimos que tú nos ayudes hoy, Señor, a hacer lo que nos corresponde hoy, a seguirte en todo, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti y una vez más te decimos, Señor, ayúdanos a seguirte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esa es la narrativa divina de lo cual los autores hoy nos están hablando, esa historia de la cual nosotros somos parte, porque mire, esto se está poniendo bueno cada vez, porque los autores nos llevan de la mano para reconocer que somos parte de una historia más grande. Por lo tanto, le digo, no se pierda, vaya con Dios. Vaya con Dios. El poder de las palabras. Vaya con Dios. Hoy, muchos guatemaltecos recibieron un mensaje de transformación a través de Vaya con Dios. Esto fue posible gracias al aporte mensual de los miembros de Ilumina Club. Para continuar con este y otros proyectos, necesitamos de tu apoyo. Escribe un mensaje al WhatsApp 3074-2312. Lo que nos bendice puede bendecir a otros. Cumbre de hombres más fuertes. Viernes 11 y sábado 12 de abril. Centro de Convenciones Ilumina. Inversión del evento 350 quetzales. Las primeras 300 entradas, costo especial 300 quetzales. Incluye 2 coffee breaks y cena. Adquiere tu entrada en entradas.vidareal.tv. Plenarias, talleres, convivencia, diversión, tiempos de adoración, food trucks y más. Te esperamos. ¿Sabías que la rinitis alérgica es la enfermedad no infecciosa más frecuente del sistema respiratorio? La mejor protección es la prevención. Allergof elimina los alérgenos en los ambientes interiores. Como resultado, Allergof inhibe el desarrollo de las alergias, reduce los síntomas de las alergias y mejora la calidad de vida. Puedes aplicarlo en cualquier superficie textil y tendrás 6 meses de protección. Para más información visita www.allergof.com.gt. ¿Sabías que el leasing te permite tener acceso a una amplia gama de equipos y maquinaria agrícola, industrial, tecnología y seguridad, entre otros? El leasing te da la oportunidad de equipar tu negocio sin afectar tu línea de crédito bancaria. Esto te permite expandir y hacer crecer tu negocio a la vez que disfrutas de los nuevos bienes sin el fuerte desembolso que supone una compra. Permítenos asesorarte en el arrendamiento de equipo, maquinaria o vehículos en Leasing S.A. Contáctanos al 5616-0199.
¿Sabías que las sobrecargas estructurales o los cambios de temperatura pueden provocar grietas y fisuras en el techo de concreto, permitiendo el ingreso de agua al interior de tu vivienda? Asegúrate que los desagües y canales estén limpios y en buen estado. El agua acumulada en el techo puede infiltrarse si no se evacúa correctamente. Verificando regularmente el estado del sistema de impermeabilización y realizando los arreglos necesarios, gozarás de un ambiente libre de humedad y goteras. Forcogua, obras que duran toda la vida. Contáctanos 2202-3838. Vaya con Dios. El poder de las palabras. Y a petición de varios amigos acá, gracias a Dios, hoy es lunes. Miren qué bendición compartir con ustedes acá en su programa Vaya con Dios, donde disfrutamos leer libros y la escritura para pasar ese tiempo, redimirlo ahí en el tráfico, donde usted quiera que se encuentre. Mire, escuchar esto le aseguro que le va a dar esperanza para vivir. Así como tenemos ya buenos mensajes. Miren, yo tengo uno para acá, de Claudia López. Dice, Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes. Dios transformó mi vida y la preparó para poder llevarle la esperanza a mi padre, quien nos dejó en nuestra niñez, pero Dios tenía un plan perfecto para ambos. Mi padre padeció por muchos años cáncer y gracias a Dios pude servirlo y estar en sus últimos años de vida dándole amor y paz. Mi padre se arrepintió y gracias a ese testimonio él se acercó a él. Gracias, Claudia. Esas son historias que debemos de contar, ¿verdad? Sí, yo también tengo, pero quiero aprovechar a saludar a la comunidad en YouTube porque siempre nos saludan ahí. Ahí está Fabiola Serratea, Marlon Vargas, a Flor Aguirre, Michelle Guerrero, Lucy Ale, a Miriam Velázquez y principalmente a Gustavo Mazariegos, que es un amigo de hace muchos años y que me manda un saludo. Gusto de saludarte, Gustavo. Espero que estén bien con Susi. Así que gusto de tenerlos como audiencia. Ahí nos vas a contar las historias. Miren, yo tengo acá un testimonio tan lindo de Nati. Dice, buenos días, hermanos, les deseo una semana muy bendecida. Les comento que hace una semana mi hijo tuvo el error de prestar su moto y la persona que la llevaba se fue a estrellar a una distancia cercana a donde estaban. Como madre, todos los días celebro una victoria que él regresa con bien y con vida. Y ese día mi corazón me dijo que quizá Dios quería decirme algo a mí y a mi hijo, porque él se quedó sin moto y ciertamente es un trámite con las personas que responsablemente la dejaron inservible. Pero Dios me ama tanto que guardó a mi hijo y a Dios, gracias, los otros chicos tampoco pasaron a más. Y qué lindo contar una historia, ¿verdad ustedes? Y contarla poniendo a Dios como el centro, porque Él es el personaje principal de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros vemos así las historias, podemos decir, Dios tuvo misericordia, Dios nos libró, Dios tiene un propósito y tiene un plan y seguramente Él va a proveer para ahí reparar daños. Impresionante usted. Yo creo que un testimonio, Marvin Villatoro nos cuenta algo que literalmente parece salido de una película, pero es verdad. Y dice que él no puede, dice, ¿cómo quedarme callado? Dios ha sido grande conmigo siempre. Primero de una forma sobrenatural cuando tuve un accidente en helicóptero. 4 milagros en uno, dice. Impactar en una montaña. No se incendió. Era con una inclinación de como 75 grados y dice que se empezó a deslizar y Dios lo frenó. Y después nos dice que fue en la Sierra de las Minas. Caminó por 3 días para salir sin saber dónde estaba. Hay pumas y otros animales salvajes y está también, y después nos dice, y también está en pequeños detalles cuando tengo situaciones en que sé que no puedo por mis fuerzas, por pequeña que sea, Él me respalda y nunca me deja solo. Wow. Es impresionante, de veras, Dios está en aquellas cosas que vemos a veces como muy grandes, pero también en los pequeños detalles. Pero sí, esta historia, sí, verdaderamente. Imagínate, se merece un premio. Haber sobrevivido a un golpe aéreo, eso es para contarlo, ¿verdad? Y por eso lo invitamos a que usted siga escribiendo con nosotros al 3043-8888 y recuerde lo que le estamos hoy a apoyar, a que nos ayude a construir estos comentarios. Y es que alguna vez usted se ha sentido que su vida no es una casualidad, que está dentro de una historia más grande. Y eso es lo que vamos a leer el día de hoy acá de la mano de Justin Taylor y John Piper en su libro El Poder de las Palabras. En esta temporada, El Poder de las Palabras, la narrativa divina que nos da una historia de verdad, de grandeza, de amor y de verdad. Así que, Carol, nos haces, por favor, los honores con la lectura. Nos dice, relatos y proposiciones. El relato que acabamos de ver sobre la vida de Josué termina con estas palabras. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a
temerlo para siempre. Josué 4:24. El Señor es poderoso. Es una proposición, una declaración de un hecho. Es una afirmación, es una verdad. ¿Cómo sabemos que el Señor es poderoso? Déjeme contarle un relato. ¿Qué significa decir el Señor es poderoso? Un relato sobre el tiempo en que la nación de Israel cruzó el río Jordán rumbo a la tierra prometida. Un relato sobre el momento en que Gedeón venció a los enemigos de Israel con un puñado de hombres. Un relato acerca de la alimentación de 5,000 personas. El relato de la tumba vacía. Las proposiciones son importantes. El Señor es poderoso. El Señor es bueno. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Pero las proposiciones dependen de los relatos de los cuales surgen para tener poder, significado y aplicación práctica. El relato proporciona el fundamento existencial sobre el cual descansa la proposición. Si hay relato, entonces la proposición no tiene importancia. Imagine tener todas las proposiciones de la Biblia, pero ninguno de los relatos. Ni Génesis, ni Éxodo, ninguno de los libros históricos del Antiguo Testamento, sin evangelios ni hechos, únicamente romanos, porciones de las epístolas y afirmaciones y mandatos dispersos unos por aquí y otros por allá. Aquellas afirmaciones y mandatos aún serían verdaderos, pero tendríamos muy poca idea de qué hacer con ellos. La creencia es una experiencia integral de cuerpo y vida. Nadie cree algo importante solo con el intelecto. Si solo está implicado el intelecto, no es una creencia, sino meramente una idea. Esa es otra razón por la que hacemos bien en pensar en la fe como un relato en el cual somos personajes. La fe, como los relatos, nos involucra como personas completas, no por partes. La creencia o la fe movilizan todos los aspectos de la mente. El intelecto, el análisis, la intuición, la memoria, la curiosidad, la imaginación. También involucran las emociones, deseos, afectos y miedos. Y creer también implica la voluntad, la intención, el propósito, la resolución, la motivación, la perseverancia. Más aún, lo que creemos y cómo lo creemos está influenciado por la personalidad, el temperamento y el carácter. Y sí, por el cuerpo, como quedó demostrado por mi reacción de niño cuando el actor Charlton Heston en su papel de Moisés dividió las aguas. Y, desde luego, todas las cosas antes mencionadas están profundamente influenciadas por nuestras experiencias de vida. Nuestra creencia acerca de Dios, el bien y el mal, la vida y la muerte y una infinidad de temas específicos como el aborto, el terrorismo, la raza, la inmigración, la homosexualidad, el rol de las mujeres y muchos más, no pueden separarse de las miles de experiencias de la vida, conscientes o inconscientes, sutiles y evidentes. Y capturamos estas experiencias en el relato. ¿Cuán tonto es entonces pensar que llegamos o incluso que deberíamos llegar a nuestras creencias importantes por medio de una única facultad, particularmente por medio de la razón agrietada? La razón es un instrumento poderoso, pero servirá a cualquier amo, incluso al más odioso. Hacemos bien en razonar tan claramente como podamos, pero somos ingenuos si creemos que solo la razón o cualquier otra función mental por sí sola puede decirnos qué es verdad, qué es importante, qué creer o cómo vivir. Por lo tanto, no organice su vida en torno a algo que valore solo un aspecto de lo que usted es. Si respeta solo la razón, será insuficiente. Si apela solo a las emociones, lo defraudará. Si valora solo el poder de la voluntad y la disciplina, se quebrará y se derrumbará. En cambio, usted y yo necesitamos un relato por el cual vivir, que tome en serio cada aspecto de lo que somos como seres creados. Y oiga esto está tuiteable, mire, o exable, ¿cómo le podemos decir ahora? Las afirmaciones son la taquigrafía de los relatos. A menudo, cuando intentamos explicar algo o corregir algo, no podemos tomarnos el tiempo para contar todos los relatos relevantes. Así que, en cambio, usamos la proposición, la aseveración breve que esperamos que sea clara. Las proposiciones son un soporte para los relatos, pero a su vez depende de ellos para tener su significado final.
Afortunadamente, ni Dios ni la Biblia nos piden que escojamos entre proposiciones y relatos. Nos proporcionan ambos, porque ambos tienen su propósito. Relatos y proposiciones se necesitan mutuamente. Cada uno proporciona un límite que el otro debe respetar, una especie de comprobación mutua. La Biblia enseña claramente que Dios odia el pecado y castiga a los pecadores. Esta verdad, sin embargo, debe ser entendida y vivida a la luz de los relatos como el de la mujer sorprendida en el acto de adulterio. En esa historia, Jesús rechaza tanto al legalista cuando le dice a la mujer, tampoco yo te condeno, como al relativista cuando le dice, vete y no vuelvas a pecar, en Juan 8:11. Los relatos ofrecen la riqueza, la especificidad y la motivación necesarias para impedir que la proposición sea simplemente abstracta, absurda, inerte, superficial o legalista. El punto es que hay muy pocas proposiciones en la Biblia y en la vida en general que no provengan o dependan de los relatos. En Deuteronomio capítulo 4, por ejemplo, se nos dice que el Señor, tu Dios, es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Note cómo la declaración sobre la misericordia de Dios, una proposición abstracta, está unida tanto a su historia pasada como a la futura. Relatos y proposiciones actúan en conjunto para crear un significado que forma vida. Algunos que enfatizan la posición central de la narrativa en la Biblia lo hacen porque les inquietan las declaraciones de verdad. Si podemos llamarlas simplemente relatos, razonan ellos, podemos dejar de lado las preguntas molestas sobre su verdad histórica. ¿Ocurrieron estas historias en un tiempo y espacio reales? Y enfocamos en otros tipos de verdad, psicológica, simbólica o espiritual, bajo estas palabras. Yo veo la atracción, pero no estoy interesado. Otra posición podría ser, si Jesús no se levantó físicamente de la tumba, entonces está incluido en una enorme muchedumbre de gente buena que como mucho nos provee ejemplos distantes. Pero si Él realmente resucitó, entonces es el Salvador del mundo. Esa es una diferencia que cambia la realidad. Y no estoy interesado, dice el autor, en utilizar el concepto de relato para enturbiar. La mera confirmación de un conjunto de proposiciones no es una demostración de fe. Hay más de una manera de caerse del caballo. Si separamos los relatos de la historia y de un alto nivel de verdad, convertimos los relatos más importantes en meras ilustraciones. Por otra parte, si separamos las proposiciones de los relatos, las convertimos en ideas abstractas, desarraigadas del suelo que les da vida. En lugar de esto, debemos afirmar las proposiciones principales, pero nunca permitir que se alejen de los relatos ni de nuestra propia participación, como personajes del gran relato dentro de la historia de Dios para sus hijos. Porque nosotros, cada uno, somos parte de ella. Y vaya si no somos parte de una gran historia. Y es que hay proposiciones y que son verdades abstractas, ¿verdad? Como Dios es poderoso, Jesús resucitó, y tal vez no llegamos a entender el 100% de lo que decimos, o como decía Ricky en el segmento anterior, ¿verdad? No le damos el valor que realmente representa cada una de estas cosas. Pero los relatos que le dan contexto a la historia y el significado a las proposiciones nos dan ese sentido que tenemos para entender las cosas y la fuerza con la que deben de llegar, ¿verdad? Porque muchas veces, miren, la historia puede ser muy buena, pero si nosotros no le ponemos la fuerza que debe de llevar, no se interpreta de la misma forma, ¿no creen ustedes? ¿Sí? Fíjate, yo voy a hacer un comentario. Yo te voy a hacer un comentario, Rubén. Es que fíjate que a mí me gustan las proposiciones porque es una manera resumida de recordar todo el concepto. Entonces, cuando ya escuchaste la historia, cuando ya tenés la explicación, es bonito tener un resumen que te recuerde todo el concepto. Y el autor nos dice ahí que no hay que escoger, que no hay necesidad de decir es mejor uno o es mejor el otro, sino que las dos cosas tienen que convivir. O sea, uno no se puede quedar solo con aprenderse el resumen, sino que uno lo tiene que estudiar bien. Fíjense que, vamos a ver, por allá por el 2010 o 2012, a mí me dieron ganas de
de leer muchos libros de finanza. Había un libro que se llamaba Millonario en un Minuto, creo, de Robert Allen. Pero tenía una cosa interesante, que todas las hojas del lado izquierdo daban los principios, las proposiciones, conceptos. Y del lado derecho te contaba una historia de una señora que tenía necesidad, y no sé qué, pero era lo mismo, solo que venía de dos maneras el libro. Es interesante, fue una manera creativa que ellos lo hicieron, pero entiendo que es lo que está planteando precisamente aquí el autor y que es como Dios nos enseña a nosotros. Pero si vamos a la personalización, yo quiero leer una de las ideas que él leyó, que lo leyó Carol, decía: esta es una de las razones por las que hacemos bien en pensar en la fe como un relato en el cual somos personajes. Para mí que esta es la propuesta del autor hoy. Tenemos que pensar en la fe como un relato en el que nosotros somos un personaje de la historia. Y yo les decía en la anterior, pero no cualquier personaje, sino somos el personaje principal. Porque entonces, al entender así la fe, entiendo yo que la vida se vuelve más emocionante, más apasionante. Una vida que podemos vivir como Dios la quería, viviéndola al máximo posible, por así decirlo, de lo que Dios quería para nosotros, viviendo nuestra fe como ese personaje de la historia. Entonces, una cosa es lo que él dice, las proposiciones. A veces, como en el tema de hoy, como que uno se pierde un poquito en eso de cuál es el tema. Sí. El tema es que nosotros podemos vivir esa vida que el Señor tiene para nosotros de una manera intensa, emocionante, cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. Las proposiciones, pero dentro de una historia, ¿verdad? Porque es la verdad, pero dentro de un marco en el que nosotros podemos ver no solo ese es el concepto aislado, sino que nosotros lo miramos en acción. Creo yo que, yo como lo entiendo, es que muchas veces nosotros tenemos solo el deseo de agregar conocimiento a nuestro intelecto, ¿verdad? Y eso se convierte en una creencia. Hay creencias que son importantes, son esas proposiciones. Dios es bueno, es una creencia. Pero cuando yo he podido poner esa proposición en el marco de mi historia y yo he visto a Dios como Él es bueno conmigo, entonces yo ya no solo lo tengo como un pensamiento, como una creencia, sino que se convirtió en una convicción, que la verdad es que la convicción, como yo lo entiendo, es solo una creencia, pero puesta en práctica. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que pedirle al Señor eso, que nos ayude a tener experiencias con Él y a poder conocerlo de manera personal para que ya no solo sea una idea, sino que sea una realidad porque yo lo he vivido. Yo siempre pienso, desde la paternidad que nosotros pues, tenemos el privilegio de compartir con papá, siempre les decimos, usted tiene que presentarle estas verdades a sus hijos, pero tiene que permitir que las vivan para que se conviertan en una convicción. Así es. Porque si no, lo que pasa es que mi hijo puede decir, sí, es que, bueno, sí, Dios provee, pero puede venir alguien más con un mejor argumento y decirle, no, hombre, ¿cómo vas a creer eso? Fíjate que... Y le da un mejor argumento, entonces diría... Y con un sustento bueno, que probablemente sí sea válido, sí, ¿no? es cierto, ¿verdad? Ajá. Pero cuando nuestros hijos han orado por provisión y han conocido a un Dios proveedor, amén, aunque venga alguien y le diga, ¿cómo vas a creer eso no es verdad? Mis hijos dirían, a mí no me importa lo que vos digas, yo he visto a Dios proveyendo. Eso es una convicción, eso ya no te lo pueden quitar porque se convirtió en una experiencia. Entonces, creo que de eso nos habla el autor, de que nosotros podamos pasar de solo un mero conocimiento, ¿verdad? Una teoría, a una vida práctica en la que nosotros digamos, yo conozco a Dios, no solo sé que está, no solo sé que existe, sino que yo lo conozco y es real. Así es de pasar de la teoría a la práctica. Yo estaba pensando en ese versículo donde dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, que un granito de mostaza es como de este pequeñito, le podrías decir a un monte, quítate de ahí, échate al mar. Y honestamente en nuestra mente humana, o sea, yo lo miro como, o sea, ¿cómo va a ser esto, verdad? No, pero si yo voy a la historia de Josué 10, en donde Josué le dice al sol, sol detente en Gabaón, y sucedió. Y usted puede ir y ¿cómo se llama? Científicamente está comprobado que el sol se detuvo, porque, ¿verdad? Hubo un cambio, ¿qué? Universal. Porque un hombre conocía a Dios y Dios le dijo y le creyó. Porque Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas y no desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Entonces está Josué en esta pelea y se creyó esa palabra y dijo, Dios está conmigo. Si yo le digo al sol que se detenga, se va a detener. Y lo hizo. Entonces
Josué podría llegar a esta parte de la Biblia donde dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decirle a este monte, muévete. O sea, yo le dije al sol que se detuviera y se detuvo. O sea, eso es cierto. Eso de que ustedes le pueden decir al monte, échate al mar, va a suceder si ustedes tienen fe como un grano de mostaza. Yo quiero tener ese tipo de historias, pero necesito pasar de la teoría a la acción. Necesito pasar de leer una Biblia en la que veo a un Dios real que cumple sus promesas y de verdad creerlas en mi corazón y empezar a vivir así, porque a veces yo puedo decir, yo creo en Dios y yo creo en el Dios de la Biblia y yo todos los días leo mi Biblia, pero en realidad cuando yo vengo y empiezo a vivir mi diario vivir, probablemente veo mi alacena que no está muy llena y digo, Señor, ¿será que me va a alcanzar mi sueldo? Señor, entonces, si me falta, ¿a quién le presto? Porque entonces no creo en el Dios que me sustenta, que es mi proveedor, que es mi padre, que Él va, si tiene cuidado de los pajaritos, ¿cómo no va a tener cuidado de mí? Y empiezo entonces a vivir una vida pasando de la teoría, de lo que dice acá, a la práctica. Entonces voy a ver milagros y voy a experimentar milagros. Y no solamente los voy a vivir yo, los voy a proclamar, le voy a decir a mis hijos, ¿verdad? De lo que Ricky estaba contando, lo hemos hablado mucho, estamos en el programa Con Todo por mi Familia en la Manera de Jesús. Eso. Y yo le digo, yo he visto a mi hija orar por salud y a veces a mí se me ha olvidado que ya oramos por salud y que cuando ella se siente sana, ella dice, Jesús me sanó. Y yo a veces me siento mal porque a mí se me había olvidado que habíamos orado por salud, pero ella no se lo olvida. Dígale a mi hija que Dios no hace milagros. O sea, la Pati que tiene 6 años les va a decir, sí, Jesús hace milagros. A mí me ha escuchado y me ha respondido. No ha hecho todo lo que yo quiero, pero ha hecho milagros en mi vida. Así que yo quiero invitarle a que usted pueda experimentar, pasar de la teoría a la práctica, que usted pueda pasar de ver a un Dios en la Biblia a experimentarlo cada día de su vida, en su vida diaria. Y eso es lo que debemos hacer, esa transmisión de esta información generacional, ustedes, porque yo entiendo que por las muchas cosas que hay en las redes y tanta información ahora a la palma de la mano y que puede, lejos de ser un beneficio, puede ser un peligro, ¿verdad? Somos nosotros los únicos que podemos llevar esa verdad hacia nuestros hijos para que ellos se lo cuenten a sus hijos y pase esta historia como una historia verdadera en la cual ellos se sientan parte de, Huguito. Sí, yo solo quería hacer un comentario, que el reto hoy puede ser que pasemos de ver los relatos bíblicos o tal vez los relatos de otras personas que tal vez son más cercanos, incluso los de familia, como tú contabas de tus papás, ¿verdad? A que veamos los relatos propios. Y yo te digo, anímate a orar. Anímate a orar y a pedirle al Señor, pídele ideas, pídele sabiduría, porque cuando tenemos nuestras propias historias, las convicciones son firmes. Amén, amén. Y mire, todos somos parte de una gran historia. Yo le invito a que usted pueda cerrar sus ojos un momento, si puede, si no va conduciendo, y que hagamos esta pequeña oración y decirle, Padre, estamos delante de tu presencia hoy. Cuánta verdad hay en tu palabra, pero Señor, cuánto reto hay en nosotros de poner en práctica esas verdades, que esas proposiciones, Dios, también complementen lo que la fe auténtica nos lleva a hacer. Padre, ayúdanos a ver las proposiciones como la taquigrafía de esos relatos, pero Dios, ayúdanos a que las historias las sustenten para que no puedan perder ese poder transformador que tienen a través de la Escritura, a través de lo que nosotros vemos, a través de lo que vimos de nuestros padres, de lo que le transmitimos a nuestros hijos, y que puedan, Señor, saber de que todos somos parte de una historia más grande, una historia de amor, de redención y sobre todo de salvación a aquellos que la necesitamos día a día. Gracias, bendito Dios. En tu nombre oramos. Amén y amén. Mire, hoy podríamos estar hablando cada uno de muchas historias, ¿verdad? Pero sabe, hay cosas lindas que el Señor nos permite experimentar y no podemos dejar de decirlo. A mí me encanta ese canto tan lindo que en algún momento nosotros hemos cantado, que dice de gracia, dice, ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó, porque por su misericordia y la sangre que Él vertió, y aunque yo no lo merecía, su perdón me regaló.
y por su misericordia y esa sangre que Él vertió. lindo. Estamos poéticos, a mí me encanta ese canto. Y sabe, hoy vamos a experimentar eso. Dios. Vamos a ir a una ronda breve de comentarios. ¿Qué nos deja el programa del día de hoy, Carolita? No te pierdas la oportunidad de contar a tus hijos de las hazañas que has vivido en la presencia de Dios. Mi estimado Ricky. Leamos la Biblia con el deseo de conocer el carácter de Dios y de esa manera vamos a poder descubrir de una manera mucho más profunda lo que nos dice Él en su palabra. Y yo me quedo con el que vivamos nuestra fe como un relato donde somos personajes, donde podemos ser el héroe con la ayuda del superhéroe que es el Señor. Amén. Y saben, la auténtica fe vive en la tensión creativa entre las historias, los relatos y las proposiciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios así lo dispuso para cada uno de nosotros. Hemos terminado el segmento del día de hoy. Lo invitamos a que mañana siga en conexión con nosotros. Vamos a tener un cierre en esta semana de este fabuloso libro que queremos que usted siga conectado con nosotros. Así que esto ha sido todo por hoy. Lo invitamos a que siga en conexión con el Señor, que tenga un extraordinario lunes y una semana llena de las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. No se pierda, esto ha sido Vaya con Dios. Vaya con Dios.